La Voz del Derecho presenta Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho. De nuevo en La Voz del Derecho en Foro Penal, y hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante para los interesados en todo lo que está relacionado con el derecho penal, el derecho procesal penal, y tiene que ver con la inimputabilidad. Y aprovechamos el tema para que nuestra compañera Maite Bayona Aristizábal nos cuente sobre ese libro que ha presentado recientemente de la editorial Tirant Lablanche de España, que se titula Consideraciones jurídico-procesales en materia de inimputabilidad en Colombia. Pero me gusta más el subtítulo de la inimputabilidad y otros demonios. Y aquí creo que Maite recurre a Gabo para inspirarse en las consideraciones que tiene sobre el tema de la inimputabilidad en el derecho penal colombiano, y ello por todo lo que el mismo implica en la apreciación, en la valoración, en el análisis y ya en la concreción cuando se decide calificar a una persona en estado de inimputabilidad. ¿Y quién más que Maite para que nos cuente sobre los aspectos que se tratan en esta importante obra jurídica? Pero previo a ello, quisiera escuchar a nuestra compañera, la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, quien además estuvo en el lanzamiento de la obra de la doctora Maite, para que nos haga una pequeña introducción o alguna pequeña consideración sobre el tema sobre el cual versa esta obra jurídica. Doctora Carolina. Bueno, un saludo a todos, un saludo a ustedes, mis queridos compañeros de mesa, esta vez la doctora Maite y el doctor Sergio. Y bueno, muy honrada y muy orgullosa de haber participado ayer del lanzamiento de esta obra, que me parece que es una obra que va a ser muy importante para el derecho penal, porque ahora su autora, que está acá con nosotros, nos va a contar un poco el desarrollo y el contenido, pero creo que le da una mirada que no se le había dado antes a las personas que son consideradas inimputables. ¿Cuáles son esas limitaciones? Por ejemplo, en el tema del principio de oportunidad. Creo que un poco es el temor de usar este principio de oportunidad en personas que se considera que no tienen la capacidad de tomar decisiones. Entonces, ¿cómo lograr que su voz sea escuchada y traída al proceso para que también sean considerados esos aspectos dentro de su derecho a un debido proceso? Y creo que eso es un poco como la orientación. Ella está inspirada, y ella nos va a contar, pero está inspirada en su historia personal, y cómo esta historia personal ha tenido un impacto en su desarrollo profesional, en la elección de su carrera y en la línea que le ha venido dando a su, por ejemplo, vida académica como docente, como directora de posgrado, que fue hasta hace poco tiempo. Entonces quisiera que la doctora Diana nos cuente un poquito, primero, por qué decidió escribir esta obra. Entiendo que esta obra es el resultado también de su proceso de tesis de maestría, que me encanta que las tesis de maestría además se vuelvan libros, porque a veces las tesis de maestría quedan archivadas en las bibliotecas y nadie vuelve a tener conocimiento de ellas. Entonces, haberla vuelto un libro, que estuvo en una alianza con con Ediciones Usta, y que esto luego sea un libro, además que se vuelva un libro casi de consulta. No es tampoco un texto para tener guardado en la biblioteca, sino que es un libro que brinda herramientas jurídico-procesales en materia de inimputabilidad. Entonces, querida doctora Maite, ¿qué nos puedes contar de esta maravillosa obra? Y me sumo a eso, Carolina, porque la obra, mirando su presentación, se enfoca, y de eso nos irá a hablar Maite, se enfoca en un análisis
sobre la comparación entre la figura de la inimputabilidad y el manejo que se le da cuando se presentan casos de discapacidad. Digamos, y eso es bueno que no lo cuente Maite, porque suele pasar muchísimo en la práctica, ¿no? Que una persona que está con una discapacidad se pretenda demostrar que tiene o que encaja dentro de la imputabilidad, pero para evadir la responsabilidad penal. Entonces, de allí la importancia del tema. Maite, somos todo oídos. Bueno, pues muchas gracias a mis compañeros de mesa por haber dado la oportunidad para explicar un poco sobre este tema que es tan interesante. Venimos precisamente manejando la línea de enfoques diferenciales y de poblaciones con ciertas características. Ya hace unos programas hablamos de la perspectiva de género, vendrán programas donde hablemos de comunidad LGTBI, vendrán programas donde hablemos de poblaciones diferenciales desde el punto de vista cultural. Y hoy, pues, aprovechando la oportunidad y la coyuntura de la presentación del libro, pues hablaremos de un criterio diferencial que no es muy bien sopesado en los estrados judiciales, y es el tema de la discapacidad. En efecto, Sergio, como lo anotas, o lo anotabas ahorita hace un momento, es muy común, por no decir que es la regla general, confundir las figuras de la discapacidad con la inimputabilidad. Yo creo que también por una situación social un poco compleja, y es que cada vez que una persona manifiesta tener problemas mentales, trastornos mentales, características o enfermedades mentales, la percepción generalizada de la sociedad es impunidad, y entonces como esta persona ahora está alegando una situación de carácter psíquico, pues el juez va a terminar decidiendo que no es apta para atender un proceso penal y en razón de ello lo va a dejar libre, cosa que no es cierta desde el punto de vista del proceso. Sea que una persona es imputable o es inimputable, que es una de las figuras que cotejo ahí en el libro, pues la consecuencia no va a ser la impunidad y no va a ser la libertad. Es una percepción equivocada que tenemos en la sociedad. Y conforme a esa percepción... Pero el tratamiento punitivo es diferente, y por eso se busca encajar en la inimputabilidad. Y digamos que es la estrategia de la defensa en muchos casos. Claro, la situación ¿cuál es, Sergio? Que se confunde las formas de discapacidad, sobre todo discapacidad psíquica, con las características de la inimputabilidad. Yo no estoy tan segura que la defensa utilice una estrategia de inimputabilidad. Yo manejo muy bien la figura desde el punto de vista teórico, pero en la práctica nunca la he invocado. Porque es que para que una persona sea declarada inimputable por un juez penal, la decisión la toma exclusivamente un juez, se requieren varias características o varios elementos o varias condiciones. Uno de ellos es que para el momento de los hechos la persona haya estado bajo un trastorno mental o una inmadurez psicológica que hubiese disminuido o anulado su capacidad de comprensión o su capacidad de audición. De entrada tienes un problema, y es: ¿cómo voy a probar yo en un caso concreto que la persona en ese momento, hace días, hace semanas, hace meses, no podía comprender o no podía autodeterminarse? Entonces, fíjate que hay una serie de condiciones que me exige la inimputabilidad, que son bastantes y que son bastante específicas desde el punto de vista de las ciencias de la psicología y la psiquiatría forense, que no necesariamente guardan una relación con la discapacidad. ¿A dónde voy? Los funcionarios o los operadores del sistema de justicia penal parten de la base de que porque una persona tiene discapacidad en el proceso penal, esa persona es inimputable. Y eso es equivocado. Es equivocado por muchísimas razones, pero el gran problema que se presenta de fondo es que la persona con discapacidad nunca tiene la oportunidad de pronunciarse en el proceso, precisamente por lo que tú dices, Sergio. Oiga, defensa, alegue la inimputabilidad. Y uno dice, no tiene nada que ver que la persona tenga un trastorno, tenga una enfermedad mental o tenga una patología mental con la inimputabilidad. ¿Y a dónde lleva ello? A que se vulneran los derechos de las personas con discapacidad en el proceso. No se les permite participar dentro de las decisiones que les convocan directamente a ellos. No se les permite proponer la aplicación de salidas alternas. No se les, y Caro lo decía muy bien, en el libro me centro en el principio de oportunidad, pero ello podría ser perfectamente extensible
a los preacuerdos, a la aceptación de cargos o a cualquier forma de terminación anormal del proceso, incluso la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa que están plenamente contemplados en el Código de Procedimiento Penal. Entonces, cuando la persona no puede pronunciarse, no puede manifestarse, pero fuera de todo ni siquiera puede proponer una salida alternativa a su proceso penal, porque estamos cobijados con el tema de que tiene que alegar la inimputabilidad, que dicho sea de paso, se acredita eso en el juicio oral y la decisión la tiene que tomar un juez. Entonces están invisibilizando a una persona, obligándola a que intente probar que era inimputable, cuando, como lo vengo mencionando, pues no, ni siquiera puede entrar en la discusión que haya sido inimputable o que en el momento de los hechos haya tenido una situación de trastorno mental o inmadurez psicológica. Entonces, fíjate que esa vulneración de derechos de manifestación, de opinión, de disponer de su voluntad y preferencias, como lo haría cualquier persona procesada, porque cualquiera lo puede hacer, pues implica que estas personas sean invisibilizadas y fuera de todo, que puedan ser declaradas imputables, porque la discapacidad no tiene una relación directa con la inimputabilidad. Y creo que esa percepción equivocada, que es social y se traduce en los estrados judiciales, pues es lo que termina generando la invisibilización de estas personas y la instrumentalización de estas personas dentro de un proceso para que un juez, dependiendo de lo que se le pruebe, pues tome la decisión de si es inimputable o no. Mientras tanto, la persona permanece inerme en el proceso penal. Sí, y en esos casos, de pronto, bueno, si se llega a buscar la forma de que se declare la persona sufre o sufría un trastorno mental al momento de la comisión del hecho, del acto, de la conducta. El caso del trastorno mental transitorio, que es el que más se utiliza para evadir la imputabilidad y entrar en la inimputabilidad y de esa manera no tener un tratamiento punitivo intramural, sino buscar otro pues el que se aplica pues a la persona cuando se declara inimputable, pues digamos que iría en contravía de lo que acabas de plantear, es decir, porque si el trastorno mental es transitorio, es decir, se presenta en el momento de la comisión de la conducta punible, ya en el desarrollo del proceso la persona tiene todas sus facultades mentales en orden. Ahí, pues no se les estaría desconociendo su posibilidad de acceder a los mecanismos que el sistema le otorga. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Y lo otro, para que Carolina nos ayude un poquito con la inmadurez psicológica, que es otro aspecto que la inmadurez psicológica tiene un abanico, es muy grande. Y yo creo que sería importante que Carolina nos explicara cómo va, cómo se aplica, o cómo se mide, o cómo se determina la inmadurez psicológica. Muy bien, fíjate que esa postura que tú acabas de plantear, Sergio, que es analizando los fenómenos a la inversa, es lo que termina dándome la razón frente a la distinción. Tú dices, mire, la persona en el momento tuvo un trastorno mental, luego tiene que ser valorada por psicología o psiquiatría forense, luego podría decretarse inimputable, pero en el momento del proceso es perfectamente sana. Nunca ha sido paciente clínico, nunca lo ha visto un psicólogo o un psiquiatra. Y claro, tiene que revisarse desde lo forense porque necesitamos saber si era inimputable. ¿Qué es lo que pasa con las personas con discapacidad en el proceso penal? Que se parte de la base de que son inimputables. Y ahí es donde está el grandísimo error. Abogada, ley de la inimputabilidad y no dice, un momento, es una persona con discapacidad, pero yo no voy a alegar la inimputabilidad porque para el momento de los hechos, a pesar de su discapacidad, podía comprender y podía determinarse. Entonces, fíjate que ahí es donde nos estamos equivocando. Frente a la hipótesis que planteas, digamos que el trastorno mental transitorio como causal de inimputabilidad tiene dos formas. El trastorno mental transitorio con base patológica y el trastorno mental transitorio sin base patológica. Si es con base patológica, pues yo necesito como defensora saber si esta persona con la enfermedad que tiene, paréntesis, esa es la discapacidad, para el momento de los hechos tenía esa enfermedad en trastorno. Es que la enfermedad no es el trastorno. Y yo creo que, claro, esa es una gran aclaración que se necesita hacer. Si yo digo trastorno mental, no significa enfermedad mental. Y ahí es donde se equivocan los operadores del sistema. Entonces,
si yo puedo tener una enfermedad de base, pero esa enfermedad de base no estaba en trastorno por exceso o por defecto, cuando yo cometí el delito, pues yo no voy a ser inimputable y aún así tengo discapacidad. Entonces, fíjate que el entender las figuras forenses y poder aplicarlas en fenómenos de discapacidad es lo que va a garantizar que a una persona se le permita pronunciarse o manifestarse en el proceso. Ah, es que tiene una discapacidad mental. La respuesta debería ser, ¿y qué importa? Lo que tenemos que hacer es buscar el apoyo necesario o el ajuste razonable necesario. Si lo hacemos con una persona extranjera trayéndole un traductor, pues con una persona con discapacidad podríamos traer una persona que le entienda cómo se comunica. Y eso es realmente lo que nos falta. Nos falta creatividad, nos falta entender que la persona con discapacidad pues tiene una deficiencia, una característica, una condición que implica que tengamos que hacer ajustes y que tengamos que asignar apoyos o designar apoyos, pero en ningún momento implica que tengamos que invisibilizarla. De allí la relevancia del tema. Pero, Caro, yo creo que nos complementan las dos preguntas que ya le hicimos. Inmadurez psicológica y lo del trastorno. Claro, y la discapacidad en el proceso penal debe manejarse más con un enfoque diferencial, o sea, dependiendo pues de las condiciones de cada persona, ¿no? Sin lugar a dudas. Y la discapacidad psíquica exige mucha más creatividad del funcionario, porque el funcionario ve a una persona que de alguna manera no tiene cómo comunicarse, o solo lo hace con los ojos o con ciertos movimientos corporales, y el juez dice, no, es que no tengo cómo entenderle. Pues hay que buscar la forma de entenderle. Y creo que ahí es donde estamos fallando, iniciando con el error de base, que es considerar que la persona con discapacidad es inimputable per se, lo cual es un error garrafal. Vamos a escuchar a Carolina y ahora hablamos de los otros demonios. Bueno, yo en cambio sí voy a empezar a hablar de los otros demonios. Es que escuchándote ayer y escuchándote hoy, a mí me surgen una cantidad de preguntas, no solamente frente a tu libro, sino frente a cómo está pensado este sistema. Creo que hay un tema de un temor en general a que los abogados, los jueces se enfrenten al tema de cómo afecta la salud mental, y voy a cambiar la palabra discapacidad, cómo afecta la salud mental la toma de decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿una persona puede o no tomar decisiones? Ese es uno de los temas que podríamos, tal vez no vamos a resolverlo hoy, pero les voy a dejar varias cosas. Algo que, ya voy a darles la respuesta, pero algo que quiero preguntar, porque hablando puede ser que no sea mi ignorancia, porque como no soy abogada, pero a veces yo sí he participado en 4 casos en Colombia donde los abogados solicitaron la inimputabilidad. En uno de esos casos, que es un caso bellísimo, pasó y pasó y pasó y pasó hasta que pasó primera instancia, segunda instancia, casación, y solo en tutela, después de muchos años, la tutela dijo si ella sí tenía una condición especial al momento en que ocurrió el delito, y entonces todos los años que duró ella privada de la libertad de todo, porque el juez de primera instancia no tenía las herramientas para entender lo que yo le decía. Yo se lo puse con ejemplos y todo, no lo logró entender, malinterpretó mis palabras y usó su conocimiento como si yo hubiera dicho eso. Es muy complicado ese tema, porque imagínense, después de mucho tiempo se reconoce la inimputabilidad en esta persona. Pero entonces la pregunta es, a veces yo siento que cuando, no sé cómo plantear esta cuestión porque tengo la idea en desorden, pero a veces me parece que cuando queremos hablar de inimputabilidad, estamos hablando de que ya se reconoce que la persona sí lo hizo, pero que cuando lo hizo no tenía capacidad de comprensión, autodeterminación. Entonces ya nos evitamos toda la parte de probar, pero como hay una confusión, de todas maneras se entra un tema probatorio. Vamos a probar si lo hizo o no, y al mismo tiempo si estaba presente o no la condición de salud mental que afectaba su proceso de toma de decisiones. Es bien enredado, porque a veces no se manejan por separado, sino que todo al tiempo. Yo siento que eso genera un problema en cómo se maneja este tipo de situaciones. No sé si me hice entender con el planteamiento. Sí, en realidad se tiene una respuesta a partir de cómo está construido nuestro derecho penal y cuál es el ejercicio que tiene que hacer un juez a la hora de
tomar una decisión de responsabilidad penal o no. Entonces, tu intuición está muy bien, porque realmente lo que ocurre es que se tiene que probar el injusto, que es lo que se entiende como una conducta típica y antijurídica, es decir, que está en la norma penal y que lesiona bien jurídico, pero al mismo tiempo tengo que probar que esa persona al momento de realizar esa conducta injusta estaba en la capacidad de hacerlo, que es la imputabilidad o inimputabilidad y que se encuentra alojada en la categoría dogmática de la culpabilidad, que es la última que se analiza a la hora de tomar una decisión. Entonces, fíjate que en efecto la discusión no va a estar de cara a lo hizo o no lo hizo, porque casi que siempre en esos casos de inimputabilidad la persona sí lo hizo. Lo que pasa es que no tenía capacidad de comprensión o no tenía capacidad de abolición libre y ahí es donde entra a analizarse el fenómeno de la inimputabilidad. Pero tu comentario me sirve para hacer una precisión muy interesante. Una persona con inmadurez psicológica, que ya Caro nos va a profundizar el tema, ¿podría actuar amparado en una causal de justificación de la legítima defensa? La respuesta es claro que sí. ¿Podría actuar en el marco de un error de tipo? La respuesta es claro que sí. ¿Podría cometer una conducta que no sea típica objetivamente? Y la respuesta es claro que sí. Entonces, fíjate que yo no voy a entrar como juez a analizar la cabeza del sujeto para describirlo grosso modo, eh, sino hasta el momento en que yo determiné que la persona comete un injusto. Entonces, la persona no actúa en error de tipo, no actúa en causal de justificación. Hasta ese momento a mí no me interesa si tenía la cabeza o no acá, porque yo estoy analizando la conducta objetiva, el injusto. Ah, no, sí, definitivamente no actúan para causal de justificación, etcétera. Llego a la culpabilidad y digo, ahora, ¿esa persona sabía? Que es un poco a lo que se refiere el principio de culpabilidad y es esa libertad de elección, esa libertad de comportarse en contravía de la norma, esa libertad de querer lesionar o dañar a otra persona, que es el punto de partida para luego analizar los otros elementos de la culpabilidad, es lo que tiene que identificar el juez y lo hace después de que determina que hay un injusto. Entonces, fíjate que sí se hace todo de forma paralela porque probatoriamente en un proceso penal todo entra al tiempo, todo se solicita en acusación, hay que decirlo, en el caso de la inimputabilidad, la defensa tiene que argumentar que su teoría del caso va a ser la inimputabilidad y a llegar elementos materiales probatorios excepcionalmente en la acusación por o expresa consagración legal y pues en preparatoria y juicio oral. Entonces fíjate que todo va al tiempo, pero el juez sí tiene que hacer un análisis ordenado cuando revisa las pruebas y es primero miro el injusto. Si constataba el injusto, ahora sí voy a ver el sujeto, a ver qué tenía ese señor en la cabeza o qué tiene ese señor en la cabeza en el momento de los hechos para efectos de determinar si es imputable o inimputable. Entonces, por eso te digo que tu percepción es correcta y el juez lo tiene que hacer de manera estratificada. ¿Cuál es el problema real? Y creo que has dado en un punto muy interesante, es que los jueces y los abogados no sabemos de psicología, no sabemos de psiquiatría. Y los peritos tienen expresamente prohibido pronunciarse sobre la imputabilidad o inimputabilidad de un sujeto. Entonces los peritos hablan desde su experticia, que además creo que lo intentan hacer de forma muy pedagógica, pero uno como arraigado a la norma muy positivista, no en el sentido criminológico de la expresión, sino en el sentido normativo, muy positivistas, pues cuando nos hablan de temas que no conocemos, pues nos cuesta mucho trabajo distinguir eso en la práctica o en un caso con los elementos materiales probatorios que se tienen y allí es donde pueden derivarse pues, en decisiones injustas. Pero insisto, eso aplica tanto para personas con discapacidad como sin discapacidad que alegan inimputabilidad. Ahora, te voy a decir algo, algo que es una disciplina, una ciencia que se te olvida incluir y que se les olvida a los abogados, que es parte de mi experticia y es las neurociencias. En realidad, probaría mejor estos casos un neuropsicólogo, un neurocientífico, que un psicólogo o un psiquiatra, porque es la neurociencia la que está preparada para determinar la capacidad de comprensión y autodeterminación en términos más objetivos, que es lo que necesita la ciencia para tomar, lo que necesita el derecho, perdón, para tomar decisiones. Y no lo voy a hacer complejo, tal vez lo hacemos en otro programa, pero voy a decirles varias cosas frente a esto. Lo primero es que hay que diferenciar que hay situaciones de salud mental que pueden afectar a la persona de manera permanente y otra de forma transitoria, pero no como se han tenido en el derecho. Es decir, por ejemplo,
Una persona con un diagnóstico de esquizofrenia, el diagnóstico de esquizofrenia no está hoy y mañana desaparece. Lo que aparece y desaparece, por ejemplo, en un diagnóstico de, ahora se llama espectro de la esquizofrenia, es su capacidad de contacto con la realidad. La esquizofrenia siempre está porque tiene varios criterios, pero a veces puede perder su contacto con la realidad y es cuando jurídicamente podría ser declarado inimputable. Pero la condición existe. A diferencia, por ejemplo, por eso cuando dicen permanente o transitoria, y a veces lo transitorio se refiere más, por ejemplo, a que la persona estuviera bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, uno dice que aquí ya se nota que esto no lo hicieron con apoyo de neurocientíficos, de pronto de psiquiatras, pero no de neurocientíficos. Por esto que les estoy explicando. En la esquizofrenia, la persona, una vez diagnosticada, eso no se cura. Eso va a estar toda la vida en la persona. Entonces, si yo voy a audiencia y digo, tiene la condición, la tiene. Lo que no tiene, a diferencia, por ejemplo, de una discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, si la persona ha sido diagnosticada, puede aprender cosas, sobre todo, por ejemplo, de moderada y severa, puede aprender cosas, puede mejorar ciertos aspectos, pero su capacidad para entender un mundo complejo está muy limitada y va a estar limitada siempre. Entonces, piensa que estamos hablando de dos condiciones que son permanentes, pero dentro de esas permanencias, sus competencias cognitivas y de enfrentar la realidad, es decir, el mundo, son diferentes. Una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, no rompe su contacto con la realidad, pero permanentemente una situación compleja donde uno requiere como algo que llamamos pensamiento abstracto, le va a ser casi imposible. A diferencia de una persona con esquizofrenia, a mí no me gusta decir una persona con diagnóstico de esquizofrenia, porque no le quiero poner un rótulo a la persona, o sea, tiene una condición que afecta a su salud mental. Entonces, fíjense ahí lo difícil, y entonces yo necesito realmente aportarle herramientas a la justicia para que pueda tomar, que es lo que tú decías. No entiendo si la capacidad estuvo alterada en el momento del delito o en el momento del juicio. Hay personas que tienen la capacidad alterada siempre. Entonces yo tendría que entrar a entender jurídicamente desde ahí. No esperar a que llegue y demostrarlo. Si yo entiendo, no, la persona tiene desde que tenía 5 años una discapacidad intelectual, entonces la condición sí estaba presente, ¿ya? Ahora, puede ser, por ejemplo, que la persona no haya tenido un diagnóstico, pero cerca a los hechos tuvo, por ejemplo, yo he tenido casos de policías, tuvo un traumatismo craneoencefálico por disparo. Y esto afectó su funcionamiento cognitivo. No tenía una discapacidad, pero a partir de ese momento, su afectación de su estructura cerebral y su funcionamiento cerebral ya queda afectada permanentemente. Entonces ya no importa en qué momento nos encontramos, esa persona ni va a entender los hechos, ni va a entender el momento del juicio, no va a entender ninguna de las dos cosas, porque normalmente cuando se daña una zona del cerebro, uno puede hacer entrenamientos y mejorar ciertas cosas, pero es muy difícil que el cerebro vuelva a ser lo que era antes de una lesión. ¿Me hago entender? Entonces, cuando ustedes me hablan de inmadurez psicológica, la inmadurez se ha pensado en términos, por ejemplo, de la edad, pero aquí la neurociencia viene a complejizar algo, porque resulta que la madurez tiene que ver con la maduración del cerebro, de todo el cerebro. La maduración del cerebro tiene que ver con que todas las neuronas de nuestro cerebro hayan completado un proceso que se llama un proceso de mielinización. Es decir, que una partecita de la neurona esté cubierta por una sustancia que hace que la información de una neurona a otra pase rápido. Esto por decírselo de una manera súper sencilla. Resulta que jurídicamente hemos puesto la edad de 18 años como la edad en la que la persona pasa de la adolescencia a la vida adulta y de alguna manera deja de tener capacidad a tener una capacidad. O sea, el día que cumple 18 años, mágicamente la persona ya tiene la madurez suficiente. Pero resulta que hoy hay estudios de resonancia magnética que nos están mostrando que hay personas de 40 años que no han terminado ese proceso de maduración.
Y entonces en realidad lo que debería definir es un estudio con neuroimagen, no ni siquiera un estudio lógico o psiquiátrico, porque entonces si partimos de la edad, pues ya a los 18 años asumimos que ya la persona está suficiente madura. Y además aquí viene una diferencia frente a lo que hablábamos hace 8 días de la perspectiva de género. El cerebro madura diferente en hombres y en mujeres. En mujeres madura más rápido que en hombres por una cuestión evolutiva. Entonces, hay mujeres que a los 25 años ya tienen su cerebro maduro y hay hombres que a los 40 años todavía no, y no es un chiste, o sea, esto está probado con neurociencias. Entonces, No, tendríamos que... inclusive la inmadurez, dependiendo del campo en que lo analices, lo mides de una manera o de otra. En el derecho canónico, la inmadurez se mide por otros aspectos. A mí me declararon nulo el matrimonio por inmadurez. Entonces, depende cómo se analice, depende cómo se mide. ¿Cuál fue mi comprensión sobre el matrimonio en el momento de contraer el matrimonio? Pues fue inmaduro porque no tuve el curso prematrimonial, porque el curso me lo dio el decano de Teología de la Javeriana en 5 minutos. Pues, obviamente no tenía la forma de comprender todo lo que encierra el matrimonio para la Iglesia Católica, y esa fue la razón por la cual se decretó la nulidad del mismo, por inmadurez. Entonces yo lo que quisiera invitar más bien con esto es a decirles, es muy complejo, te invito a que hagamos una segunda parte de tu libro, incluyendo todos estos debates con evidencia de las neurociencias, porque esto ayudaría a que se tomaran. Y para cerrar solamente un puntico, y es que en todos estos temas de afectación de la salud mental que afectan el proceso de toma de decisiones, fíjense que la inimputabilidad tiene que ver con que al momento de cometer el delito, la persona no pudiera comprender o no pudiera autodeterminarse. Con que falte una de las dos condiciones, el juez podría considerar que la persona es inimputable. Generalmente lo que se alega es la capacidad de comprensión en la inimputabilidad, pero no la capacidad de autodeterminación. Y esto desde las neurociencias es un tema bien bonito porque tiene que ver con algo que se llama flexibilidad cognitiva. Es decir, yo entiendo que estoy cometiendo un delito, pero al momento en que voy a tomar la decisión, yo entiendo que está mal, que voy a lesionar, pero al momento de tomar la decisión, mi cerebro es rígido y no puede pensar en una alternativa diferente. Entonces, en esa persona no falló la comprensión, falló la autodeterminación. Pero esto los psicólogos y los psiquiatras normalmente no lo estudian. ¿Se pueden hacer estudios retrospectivos? Claro que sí. Yo puedo establecer si una persona al momento en el que cometió el delito podía tener alterada la capacidad de comprensión o autodeterminación. Lo puedo hacer. Hay herramientas, hay evidencia científica, pero lo están haciendo las personas incorrectas y esto me da pena decir. No cualquier psicólogo tiene la capacidad cognitiva sí, la habilidad, el entrenamiento para hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, cuando ustedes piden apoyo, como abogados, le piden apoyo a las personas que no tienen la preparación para hacerlo. Aquí no se trata de que yo como psicólogo gane o no más plata. Se trata de que éticamente yo le diga al abogado, puedo ayudarte o no puedo ayudarte porque sé o no sé del tema. ¿Ya? La gente cree que porque aplica una prueba de inteligencia y la prueba salió mal, ya con eso puede. No, esto es mucho más complejo. Entonces, eh, ah, con esto un poco para explicarles lo de la inmadurez, que no es tan fácil como está escrito en el código, y el tema de la capacidad o discapacidad también es un tema, porque además tú misma lo has dicho, Maite, este es un tema de capacidades diversas. O sea, en realidad esa discapacidad que afecta, y tú lo decías, y eso quiero que nos lo expliques en tu libro, cómo lo planteaste, discapacidad para hacerse entender a través de la palabra, del lenguaje, o capacidad para hacerse entender porque no puede traducir su pensamiento al lenguaje, que son dos condiciones totalmente diferentes. Entonces quiero que tú no lo cuentes. Claro, eso frente a la discapacidad, frente a los aspectos que encierran la discapacidad, que es el análisis que Maite hace, que se confunde con la imputabilidad. Pero yendo un poquito más allá también, tú hablabas, Carolina, de la inmadurez, de cómo calificamos o cómo podemos medir la madurez para saber si estamos dentro de la comprensión o bueno. Pero lo mismo pasa con el trastorno mental.
digamos, la Corte ha dicho que el trastorno mental es una disfunción o anomalía mental lo suficientemente severa como para impedir a la persona comprender la ilicitud de su conducta o autodeterminarse con base en dicho conocimiento. Y dice que generalmente se sustenta en un diagnóstico clínico de acuerdo a los parámetros y criterios de clasificaciones internacionales vigentes como la CIE o el DSM. Esos factores de clasificación internacionales se aplican en los protocolos que se tienen en medicina legal cuando se envía a la persona para que sea estudiada, analizada y se establezca si está bajo los parámetros del trastorno mental o no. ¿Son los mismos que se aplican en la psicología para medir la inmadurez? Es decir, ¿van en la misma línea o son criterios totalmente distintos con parámetros diferenciadores totalmente opuestos y que en determinado momento pueden entrar en choque? Solo para responder brevemente, el DSM y el CI son dos libros que tenemos guía. Son dos guías diagnósticas, pero no todos los diagnósticos aparecen en el DSM ni en el CI. Si fuera así, no tendríamos dos, por lo menos dos, tendríamos muchos más o no tendríamos ninguno. Hay que buscar es lo que dice la evidencia científica, que es las publicaciones científicas serias. De hecho, el DSM y el CI tienen muchas discusiones sobre cómo se diagnostica. Y ahí tenemos un problema, solamente se los voy a dejar ahí. La Corte en eso está muy limitada con su opinión. Vale. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con Carolina, sobre todo porque hechas las precisiones que ha dado ella, se suma un tema adicional para que lo sigamos pensando y discutiendo en otros programas, y es, ojo, que el mismo DSM dice esto es con fines clínicos y no forenses. Y resulta que la inimputabilidad, trastorno mental y madurez psicológica es con fines forenses. Entonces, fíjate que de entrada a la Corte, y por eso tu cita me parece tan acotada, no entendemos. ¿Cómo así? El DSM es con fines clínicos y no forenses. Sí, es que los fines clínicos son los de el tratamiento, la medicación, la forma de recuperación, mientras que el fin forense es un fin penal. De hecho, me voy a permitir, Sergio, para que dejemos el tema zanjado. El mismo DSM-5, que es el que entiendo está actualmente, no sé si ya hubo una actualización, era del año 2020, creo, 2019. Dice así, abro comillas, en la mayoría de los casos, el diagnóstico clínico de un trastorno mental del DSM-5, diagnóstico clínico, como una discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, una esquizofrenia, un trastorno neurocognitivo mayor, una ludopatía o una pedofilia, no implica que un individuo con dicha afección cumpla con los criterios legales de existencia de un trastorno mental ni los de una norma legal concreta. Incluso cuando la reducción de la capacidad de control del propio comportamiento sea una característica del trastorno, el diagnóstico en sí mismo no demuestra que un individuo en particular sea o haya sido incapaz de controlar su comportamiento en un momento dado. Y es una precisión que está en el mismo DSM-5. Ojo, no me confunda lo clínico con lo forense. Y lo que hace la Corte precisamente es mezclarlo. Perfecto. Bueno, hay una situación que también sería bueno como discutirla. En algunos momentos se ha llegado a considerar la tendencia al delito sexual como una enfermedad. ¿Podría utilizarse estos criterios de producto de lo que estamos tocando para dar un tratamiento diferente al agresor sexual cuando no puede controlar su impulso sexual? Para entrar de pronto con un algo casuístico, ¿verdad? Que el tema es bien interesante. Yo no sé si la pregunta es para mí o para Caro, porque en realidad es una pregunta más de tu área. Pero yo, ¿qué me atrevería a decir desde el derecho? Sin lugar a dudas, yo pensaría que no hay una relación directa entre ninguna enfermedad y un tema sexual, salvo pues que sea una enfermedad específica o un trastorno específico como la sexopnia, que entiendo es la necesidad inconsciente de tener relaciones sexuales cuando la persona está dormida.
Y eso, digamos, en términos dogmáticos, se resolvería como una circunstancia de ausencia de comportamiento. O sea, la persona está tan off que ni siquiera vamos a discutir si tenía capacidad de comprensión o no. Entonces, creo que salvo ese caso sería muy difícil vincular, pero ya Carolina nos precisará eso, una enfermedad concreta con un comportamiento específico de naturaleza sexual. Pero lo segundo sí es importante y es qué clase de tratamiento o qué clase de respuesta tendría que dar el Estado frente a eso. Y esto aplica para todas las situaciones que pudiesen implicar inimputabilidad o no. Y es los fines en las medidas de seguridad, que son los que se aplican a los inimputables, Ujú. son fines médicos o de rehabilitación. Creo que en eso nuestro Código Penal está muy mal. No debería buscarse una rehabilitación, tendrían que implementarse medidas de carácter social o restaurativo, si pudiese ser el caso, que pues es algo que se está hablando mucho actualmente, sobre todo en materia de pena, pero también aplicaría perfectamente a las medidas de seguridad. Y allí pues nos toca hacer un poquito igual, insisto, para entender la discapacidad hay que ser creativos, para definir el tratamiento para enfermedades o patologías también hay que ser muy creativo, sobre todo de cara al modelo social que tenemos ahorita y es, ojo que la persona con una deficiencia, una limitación, se dice así en términos clínicos, no por el hecho de tener esa condición es una persona con discapacidad. La discapacidad está en la sociedad que la rechaza, en la sociedad que la estigmatiza y en la sociedad que la responsabiliza de su deficiencia. Y con ese cambio de paradigma creo que podrían implementarse muchas formas de respuesta del Estado distintas de un tratamiento clínico. Voy a responder lo que acaban de preguntar. Eso es un tema, otro tema complicado de mucho debate que yo a veces siento que nos falta realmente más alianza y más unión entre el derecho y ciencias como la psicología, la psiquiatría y las neurociencias, para poder resolver estos temas no desde un punto de vista, esto es lo que yo interpreto, por ejemplo, del DSM, o realmente qué es lo que dice. O sea, yo siento que si estuviéramos más actuando en conjunto, tendríamos más oportunidad de hacer las cosas entendiendo la condición humana, que es lo que le falta un poco al derecho en estos campos. Ahora, hay Ujú. realmente más que un diagnóstico, hay alteraciones de ciertas regiones del cerebro que hacen que la persona actúe, por ejemplo, en temas de delitos sexuales de una manera que no puede entender lo que está haciendo. Y hay un caso reportado en la literatura muy famoso, y es un caso de un hombre que empezó a tocar y acosar a su hija y a las amigas de su hija. Al tipo, eso se demostró, al tipo lo privaron de la libertad, estando en la cárcel, empezó con un dolor de cabeza terrible, lo llevaron y le hicieron un TAC y descubrieron que él tenía un tumor cerebral. Le extirparon el tumor y esa inclinación de acosar sexualmente a niños se le quitó. Entonces descubrieron que ese tumor estaba afectando una región del cerebro que afectaba su deseo sexual y la comprensión de que ese deseo, al momento de volverlo realidad, podía afectar a otros que no consintieran. ¿Me hago entender? Porque eso es lo que aquí hay que mirar. Luego, entonces, obviamente le quitaron la condena, le cambiaron la condena y con el tiempo el señor volvió a tener los mismos comportamientos. Entonces aquí en vez de empezar la ruta jurídica, empezaron la ruta clínica. Descubrieron que el tumor había vuelto a crecer Reaparecido. y al poco tiempo murió. Entonces fíjate que sí, la que más, digamos, y no se conoce tanto la sexomnia, pero digamos que es una más clara, pero también hay afectaciones, daños neurológicos que hacen que la persona, pero hay una cosa más compleja, hay daños neurológicos que hacen que la persona se atribuya conductas delictivas que nunca ha cometido y está absolutamente convencido que lo hizo. Entonces podría, en tu tema de principio de oportunidad, él podría decir, yo quiero acogerme un principio de oportunidad para reparar y resulta que por eso es que me parece tan complejo en qué momento se determina la Sí. inimputabilidad, porque hay que determinar primero la condición que afecta, por eso yo quisiera que lo llamáramos así, ni siquiera limitación, que afecta la capacidad de tomar decisiones y el proceso de toma de decisiones es un tema neurológicamente muy complejo. Claro, ¿Ya? porque se Entonces, dice que las ya, personas de mayor edad, por ejemplo, los ancianos, que tienen una tendencia a que cuando son muy mayores, vuelven a su cerebro como a la niñez,
y dado eso es que muchos ancianos se convierten en Pedófilos. manoseadores o pedófilos o los ancianos que viven tocándole los genitales a los niños, etcétera, por ese retroceso que hay en su cerebro. Entonces, digamos que se ha apuntado a la pregunta. Ahí podríamos aplicar inimputabilidad, porque digamos que había si bien la persona tiene 80, 90 años, podríamos hablar de que su cerebro entra en un retroceso que se vuelve inmaduro desde ese punto de vista, que hace que no comprenda la licitud de su comportamiento. No sé, que desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista penal, Maite y Carolina, ¿qué opinan? Yo creo que Maite lo puede responder, que es lo que ha estudiado. Pues yo no lo sé desde la psicología. La verdad es que yo cuando reviso temas de psicología y de psiquiatría tengo mucho cuidado en utilizar genéricos, porque uno dice esquizofrenia y entonces todo el mundo dice inimputable. No, espere. Uno dice inmadurez psicológica, inimputable. No, espere, que es que hay grados y hay muchos grados, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero yo pensaría que lo importante es identificar si en el caso concreto esa persona estaba bajo los efectos de un trastorno. Y el tema es, no sé qué tan probable sea en términos psicológicos que una persona presente una situación de trastorno frente a un mismo supuesto de hecho, que es la hipótesis que planteas, tocar niños o niñas con ese tema mental. Seguido, digamos, de manera constante. Yo creo que puede presentarse una vez, pero no sé si se pueda presentar varias veces. Allí, digamos que todo radica en ello. No importa que sea una persona de la tercera edad, no importa si tiene enfermedades relacionadas con la mente como el Alzheimer o no, lo que necesitamos saber es si esa persona cuando tocó a ese niño tenía un trastorno mental. Y creo que ahí es donde tenemos que entrar a constatar si en efecto esa persona tenía capacidad de comprensión o no. Pero ahí no Además, hablaríamos de recuérdese que trastorno, Maite, ahí no hablaríamos de trastorno, ahí tendríamos que irnos por el lado digamos, de la inmadurez psicológica, dado el retroceso que la edad conlleva en el cerebro del anciano. Es decir, él lo toma como una picardía, lo que llamamos viejitos verdes, le cogen la cola, le pasa a la niña, le cogen la cola, porque eso es muy dado en la vejez. lo que pasa es que, yo digo trastorno porque, según entiendo, la diferencia entre el trastorno y la inmadurez es que el trastorno es algo que se da en un momento de la vida, puede ser permanente o puede ser transitorio, como decía Carolina. Mientras que la inmadurez psicológica es una falta de maduración global, completa y perfectamente instaurada en las neuronas cerebrales. Entonces, ese tema de inmadurez psicológica solo se puede presentar en casos, por eso decía Caro, usaba el ejemplo de los niños, en casos donde los niños están en crecimiento, porque el cerebro está en crecimiento, en casos de sordomudos que no pueden comunicarse, porque claramente su cerebro se desarrolla de forma distinta, en casos donde el cerebro realmente no termina de desarrollarse. Entonces, por eso es la diferencia entre uno y otro. En el caso que nos estás planteando, pues es una persona de la tercera edad que entendería uno tenía su funcionamiento completo del cerebro, sus funciones mentales superiores intactas, y por la edad es que se presenta esta situación. Entonces ahí pues sí entiendo bien el tema. Ahora, que no es la edad, no es la edad, es que el envejecimiento va a afectar el funcionamiento del cerebro, no es la edad, es el funcionamiento del cerebro. No importa, y no importa si es con inmadurez, eso podría ser inimputable, eso no lo determinamos nosotros, si logramos demostrar o ver o evidenciar que esta persona realmente tenía algo en su cerebro que afectaba su capacidad para tomar decisiones. Independientemente, porque entonces diríamos que todos los viejitos que hacen esto, que se vuelven viejitos verdes, no. Habría que determinar procesos al revés, es ver realmente qué es lo que está haciendo, que haya una dificultad en el proceso de toma de decisiones. ¿No? Yo te quiero hacer una pregunta que estaba aquí. Bueno, dale, ahorita te la hago. No, les iba a decir, era que hay un caso, hay una situación que es mucho más compleja y que creo que sería muy importante que la abordáramos en el programa, y es los síndromes de abstinencia de personas drogadictas o alcohólicas cuando están en un proceso de rehabilitación o de recuperación, cómo esos síndromes de abstinencia pueden afectar su capacidad de comprensión o de volición, que creo que en la mayoría de los casos sería volición libre o de autorregulación.
pero sería muy importante que lo conversáramos porque pues, nuestro contexto social y cultural da para que analicemos esa variable específicamente, pues, lamentablemente por todas las situaciones que vemos de consumo habitual de sustancias. Claro. Yo lo que diría en general es que lo que tenemos que ver, porque estaríamos diciendo con esa pregunta que tú haces, que digamos, la cognición y la autodeterminación son unicausales. La droga o la abstinencia causó esto, no. Todo ser humano, su conducta, su cognición, su emoción es multicausal. Entonces, no solamente la abstinencia, hay qué condiciones rodearon a ese ser humano para que se afectara su capacidad, porque si no, entonces cualquiera con síndrome de abstinencia lo podría decir y resulta que hay gente con síndrome de abstinencia que tiene un buen funcionamiento. Entonces, realmente lo que tenemos que centrar más allá del diagnóstico, a ver cómo cómo su condición humana a través de diferentes factores están afectando su capacidad para tomar decisiones o poder regular su conducta en un contexto social. Y aquí voy a poner un ejemplo corto y es, cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, una de las primeras afectaciones no es su comprensión de lo que está bien y está mal. Se afecta su capacidad para entender en el otro lo que quiere decir a través del lenguaje. Ojo con esto que es bien difícil. Por ejemplo, y yo he tenido varios casos y cuando lo voy a estudiar lo veo de esta manera, pero como es un tema novedoso para la justicia, no es tan claro. Y es, un hombre y una mujer están ambos tomando, ella lo besa, lo acaricia, se tocan toda la noche, deciden ir a tener relaciones sexuales, ambos están bajo los efectos del alcohol. Y ella le ha dicho toda la noche que quiere estar con él. Pero al momento de tener la relación, ella dice que le dijo que no. El tema es si él podía, ya bajo los efectos del alcohol, entender ese no en un contexto donde toda la noche le han dicho que sí. Porque es que el lenguaje en realidad se entiende, nuestro cerebro entiende al otro en un contexto social. Por eso cuando estas campañas no es no y sí es sí, lo están viendo desde una mirada sociológica, pero no desde una mirada psicológica y neurocientífica. Y yo no puedo, por eso es que nosotros estudiamos cómo las personas comprenden el chiste, la ironía, el sarcasmo, y entonces yo puedo no entender, hay gente que no entiende el chiste social y no se ríe porque no, y no lo entendemos, y eso es parte de lo que yo estudio en neurociencias, cómo yo entiendo al otro en un contexto social. Entonces, fíjate que no solamente estamos hablando de un síndrome de abstinencia, es qué pasa durante el consumo del alcohol para la toma de decisiones en ambas personas si ambas personas están tomando licor. Y aquí esto es un tema mucho más complejo. Entonces, él es inimputable, pero es que resulta que es que él tampoco, ella y él, ambos pudieron haber seducido al otro y llevarlo a tomar una decisión que ninguno de los dos quería en sano juicio. Entonces aquí, ¿quién es el inimputable hablando ya de nuestra perspectiva de género? ¿Eso lo hace complejo o no? Gran problema jurídico cuando se enfrentan la inimputabilidad y la preordenación del comportamiento. Creo que es ambas cosas al tiempo que para un abogado serían inconcebibles. Y ese problema jurídico, además en los estrados judiciales, es súper recurrente hablando del tema de la perspectiva. Bueno, pero se nos... La última pregunta antes, antes de que se acabe el tiempo, porque no me quiero ir sin esta pregunta. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo tuve un debate con una amiga muy querida sobre este tema de una cosa que me gustó mucho de lo que tú planteabas ayer en el lanzamiento del libro es si yo puedo elegir con mi abogado que la línea que se siga es que a mí me declaren inimputable. ¿Y qué significa para mí tomar la decisión de seguir esa línea o fue mi abogado el que lo decidió? ¿Por qué? Porque hasta donde yo entiendo en la inimputabilidad, ¿hasta qué momento va la condena? O el castigo alterno o la sanción alterna, porque es que hasta que un psiquiatra, por ejemplo, declare que yo ya estoy bien, y entonces yo puedo estar el resto de mi vida internado o en tratamiento porque es que nunca me curé. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo afecta esto la decisión de la persona para
para someterse a un proceso de inimputabilidad que también puede ser bien complejo en ese aspecto. ¿Cómo afecta esa decisión mi vida? Bueno, precisamente, acuérdense que la medida de seguridad, y responde esto rápido, Sergio, porque sé que se nos acabó el tiempo. La medida de seguridad varía según la clase de criterio condicional de que se trata, si es un trastorno mental permanente hasta 20 años, si es un trastorno mental transitorio hasta 10 años, y si es un trastorno mental transitorio sin base patológica, la consecuencia es la libertad. Esto está plenamente definido en el Código Penal. Luego, el juez es el que va a terminar tomando la decisión de si te manda a una casa de estudio o te manda a un establecimiento psiquiátrico, que es la regla general en medidas de seguridad. Entonces, fíjate que la decisión, claro, uno le explica a la persona que representa cuáles son las implicaciones entre una y otra cosa, y la persona que representa, incluso teniendo discapacidad, que es lo interesante de este ejercicio, te dice, yo no quiero ir a un psiquiátrico, yo no quiero estar drogado. Yo no quiero que mi libertad condicional o mi domiciliaria dependan de un psiquiatra que diga que yo ya estoy bien. O sea, yo prefiero estar en cárcel y que se cumplan los criterios objetivos de libertad condicional o de domiciliaria. En temas de medidas de seguridad, el tema sí se somete a la persona que está bajo el liderazgo de la custodia de esta persona en medida de seguridad. Y ahí fíjate que uno empieza a ver los pros y los contras de la medida de seguridad. Y entonces la primera pregunta es, ¿quiero estar drogado? ¿O quiero estar en cárcel sin estar bajo los efectos de los medicamentos y el tratamiento? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿quiero depender de criterios objetivos, la gravedad del delito, el cumplimiento de un porcentaje de pena específico, o quiero depender de un psiquiatra al que le pagan por tenerme ahí, que diga, sin decir que hay mala fe de los psiquiatras ni más faltaba, pero puede pasar, que diga, no, es que todavía le falta, porque fíjate que igual, aunque el límite lo fija el juez, pues sí está dentro de esos márgenes. Entonces puede ser mucho tiempo la persona privada de libertad en medida de seguridad. Entonces el tema sigue siendo bastante complejo frente al tratamiento. Yo no sé si la entendí bien la pregunta, Caro, pero creo que estoy enfocada a que si la persona en el tratamiento bajo la medida de seguridad, es decir, si el juez ordena centro psiquiátrico para que allí esté el tiempo que determina, si en ese periodo la persona adquiere ya la sanidad mental como tal, si continúa en el tratamiento o tiene que cambiar, no sé si va enfocada en ese sentido, o tiene que ir a completar su pena, porque en ese orden, pues si la persona fue calificada que al momento de cometer la conducta punible estaba bajo una situación que fue calificada como un trastorno mental, bien sea transitorio o permanente, una inmadurez, pues el tratamiento es la medida. Y ya es como la determina. Si la pregunta es esa, la respuesta tiene que salir en libertad. Precisamente por, digamos, cambio la respuesta. Si el psiquiatra diagnostica que la persona ya está en sanidad mental, por eso es un modelo médico rehabilitador. Ya la persona se recuperó, en el caso de los permanentes no creo que eso ocurra, en el caso de los transitorios con base patológica sí. Ya se recuperó, tendría que salir en libertad, porque yo no lo puedo mandar a una pena privativa de la libertad, porque el fin de las medidas de seguridad es de recuperación, de tutela, de rehabilitación, de curación. Luego, y cuando se impone la medida de seguridad hay tres modalidades, ¿no? El centro psiquiátrico, la casa de estudio de trabajo o la libertad, que son las tres, digamos, determinaciones. Pero bueno, el tiempo se nos agotó. Nos toca despedirnos. No sin antes, Maite, muchas gracias por esos aportes, por ese libro. Te deseo los mejores éxitos. Sé que así será. Caro, siempre por esos aportes también tan importantes y esa disponibilidad para que este programa pueda seguir estando al aire, como se dice. Y nos vemos en el próximo para que continuemos discutiendo sobre el enfoque de género en el derecho penal. Hoy nos despedimos y bueno, gracias a todos. Luis, muchas gracias por la Bueno, súper invitados a leerse el libro, por favor, y a tenerlo como una guía de consulta. Lo que necesiten, vale, muchas gracias. Completa disposición. Buena tarde. La Voz del Derecho presentó Foro Penal. Condujo Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho.